Como siempre, iniciamos con física. Muy bien, ya comenzó a grabar. Entonces, ya son las 5:01. Ya los otros me faltan, se agregarán. Nadie me ha pedido llamada. Así que vamos a iniciar con la física. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos la física general 2, la física 2. Recuerden, las videoconferencias yo la pongo aquí. Esta tengo que arreglarla. Entonces, ya nosotros terminamos la primera unidad. Recuerden que la parte de elasticidad y deformación termina el lunes, mañana, ¿verdad? A las 12 de la noche. Lo que faltan por trabajar esta parte tienen de hoy a mañana. Los otros temas, bueno, me faltó uno. Si tuvieran algún inconveniente, solamente me tienen que decir por privado y yo resuelvo. Entonces, estamos con la unidad 2. La unidad 2 es la que tiene que ver con oscilaciones. Nosotros vamos a ver la parte de oscilaciones, la parte básica con el movimiento armónico simple. Eso es lo que vamos a ver. Y ya aquí está la tarea. Esa tarea es de aquí al otro lunes. ¿Verdad? De aquí al otro lunes. Así que voy a iniciar. A ver si alguien me está tirando. Entonces, iniciamos aquí. Bien. Primero, déjenme poner la pizarrita, disculpen. Primero, antes de comenzar todo, se tiene que aclarar qué es una oscilación. Yo voy a aclarar más o menos qué es una oscilación. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay un dibujito que tiene que ver con un péndulo. Claro, ¿verdad? Aquí tienen el péndulo. Aquí tienen la soguita y aquí tienen la masa. Entonces, como ustedes saben, el péndulo es un instrumento que se mueve así, con un movimiento que uno le llama movimiento de va y viene, o va y ven. O sea, si yo lo levanto y lo suelto, por gravedad, porque la gravedad lo que hace es que empuja el péndulo para acá, el péndulo se mueve así. Entonces, para un péndulo, una oscilación es un movimiento de va y ven. O sea, yo comienzo mi movimiento aquí, voy a poner un puntito. Y cuando el péndulo se mueve así y vuelve otra vez y llega al punto original, entonces esa es una oscilación. 1, 2, 3 y así sucesivamente. O sea, es una oscilación para un péndulo. Vamos a suponer un motor, ¿verdad? Para un motor eléctrico que se mueve así, ¿verdad? Dando vueltas, dando giros. Una oscilación viene siendo una vuelta. Aquí ya hay una oscilación. Y aquí. En el motor también se llama revolución. Una revolución es una vuelta. Entonces, una oscilación es una revolución para el motor, ¿verdad? Dando giros. Y así sucesivamente, esos son las oscilaciones. Ahora,
Las oscilaciones son movimientos repetitivos. O sea, el motor da una vuelta, da otra vuelta, da otra vuelta, y esos son movimientos repetitivos. Esos se llaman ciclos. Y las oscilaciones son ciclos, movimientos repetitivos, igual que en el péndulo. En el péndulo hace así, después otra vez hace así, otra vez hace así. Esos son movimientos repetitivos, esos son oscilaciones. Entonces eso es más o menos lo que es una oscilación. Yo creo que no necesitan más de ahí para discutir que es una oscilación. Entonces, primero, antes de comenzar con el movimiento armónico simple, tenemos que hablar de la parte básica de la oscilación. Y esta parte básica tiene que ver con los resortes. Porque, y también digo básica porque en física básica, ustedes vieron esto, en la ley de Hooke, se llama la ley de Hooke. Está nombre por aquí. Bueno, míralo aquí, míralo. Esta, ley de Hooke. Hooke fue un físico matemático que trabajó mucho con las oscilaciones con relación a resorte. Por eso se llama la ley de Hooke. Entonces, ¿qué es toda la ley de Hooke? Primero, yo tengo un resorte en su estado original. O sea, un resorte sin estirarlo. Entonces, a este resorte se le agrega una masa. Y este resorte es horizontal, que también hay vertical. Entonces, si a este resorte se le aplica la fuerza hacia adentro, o sea, si la masa le aplica una fuerza hacia adentro, entonces el resorte lo que hace es que se comprime. Y si la masa hace una fuerza hacia afuera, entonces el resorte lo que se hace es que se elonga. O sea, elonga significa que se estira. ¿Verdad? Se estira. Entonces, cuando uno hace eso, ¿qué ocurre con el resorte? El resorte tiene la particularidad, la propiedad, vamos a usar propiedad, de que el resorte cuando se estira o se comprime, el resorte quiere volver a su estado original. Entonces, cuando esta masa comprime el resorte lo que hace es que por la tercera ley de Newton, el resorte lo que hace es que empuja para acá. Y se hace un movimiento, porque ustedes están viendo, de va y viene. Y así sucesivamente. O sea que el resorte, acuérdense, el resorte hace así. Se estira, luego se comprime y luego se tira otra vez. O sea, así. ¿Verdad? Entonces, este movimiento, primero, inicia en un punto x igual 0, que ese es el punto inicial. Y cuando a partir de ese punto inicial se estira o se comprime, es lo que llamamos X, o lo que también se llama compresión o elongación de resorte. Entonces, ¿qué significa? Que en este movimiento de va y viene, yo tengo una constante de fuerza, que viene siendo la fuerza que hace la masa al resorte y la fuerza que hace el resorte a la masa. Y también tengo mi constante X, que viene siendo la distancia al que el resorte se comprime o se elonga. Entonces aquí surge la ley de Hooke. Mírenla aquí. Primero, porque aquí dice negativo y porque él dice positivo. O sea, eso es por el asunto de hacia dónde va la fuerza. Pero en realidad la ley de Hooke yo la puedo enunciar así. Fuerza igual a constante de resorte, que le voy a aplicar eso ahora, por la distancia máxima que se comprime o se elonga el resorte. ¿Verdad? Entonces, esta X es en metro
La F, como siempre, es el Newton. Y la K es Newton sobre metro. Pero le voy a explicar por qué está acá. La K es un numerito que representa lo tanto que el resorte, qué tanta propiedad tiene el resorte de volver a su estado original. O sea, si este número de K es grande, vamos a suponer 3.500 sobre. Eso significa que el resorte es bien, eh, bien pesado para que pierda su forma. O sea, un ejemplo, los resortes del automóvil, o sea, los resortes que tienen los amortiguadores. Esos resortes que nosotros no podemos comprimir ni estirar, porque son resortes que están hechos de un material muy fuerte. Ese material vuelve ese número K en un número muy grande. ¿Por qué? Porque el resorte, lo tanto que se comprima, lo tanto que ese resorte tiene una propiedad de que vuelve a su estado original. Pero si esa K es muy pequeña, suponemos 0.5, eso es porque el resorte, cuando se elongue, o sea, se estire o se comprima, va a perder esa propiedad. O sea, mientras más pequeño ese numerito es porque el resorte tiene mayor, pierde más fácil su propiedad. Un ejemplo, un resorte de lapicero, de eso que si ustedes sacan ese resorte, si ustedes lo estiran, es muy difícil que ese resorte vuelva a su estado original. Entonces ese resorte tiene esa K muy pequeña. Entonces eso es lo que quiere decir la constante de resorte, la K. ¿Verdad? La constante de resorte, que por aquí lo dice. Mira la constante de resorte. ¿Verdad? Entonces, esta es la ley de Hooke. F igual a K sobre X, por X. Esa es la ley de Hooke. Déjenme chequear el chat por si acaso. Ok, Wilfredo. Déjenme llamar a Wilfredo antes de. Yo llamé como 3 veces. Ok, entonces, sigo. Okay. Aquí, mírenlo aquí. Miren, aquí tenemos lo que yo dije ahorita, ¿verdad? Se estira y vuelve otra vez para atrás y vuelve otra vez a estirarse. ¿Ves? Esa es una oscilación, ¿verdad? Ah, bueno, aquí es muy importante decir que, miren, la X máximo, o sea, la X hasta donde llegue el resorte, se va a llamar A, que A viene siendo amplitud. Porque la X es todo este pedacito de aquí. O sea, no importa hacia dónde llegue, la X va a estar en ese pedacito. Pero en el momento que el resorte se devuelve, entonces ahí yo le voy a llamar A, amplitud. Eso viene siendo la amplitud máxima. ¿Verdad? Y aquí está la velocidad del resorte, sí, la velocidad de la masa. Eso en el camino lo vamos haciendo. Voy para acá. Ok, aquí está lo que es es primero el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento del resorte es lo que nosotros llamamos X. El desplazamiento viene siendo X. Luego está la amplitud, que viene siendo el desplazamiento máximo. ¿Verdad? O sea, yo tengo mi resorte aquí y él se mueve así, lo giro, después vuelve otra vez aquí. Entonces significa que aquí tenemos nuestra X0 y aquí tenemos nuestra amplitud, la X máxima. Ok, entonces aquí tenemos que un ciclo se refiere a un movimiento completo de ida y vuelta. O sea, si el resorte comienza aquí y hace así y vuelve otra vez aquí, eso significa un ciclo.
Un ciclo, un movimiento de va y bien. Va y ven. Luego aquí habla del periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo T. El periodo, como ustedes ven aquí, es inverso a la frecuencia. Igual, la frecuencia inversa al periodo. Son inversas. Son inversas. Entonces, ¿qué significa el periodo? Aunque aquí lo dice, pero el periodo es lo siguiente. Miren. El periodo es el tiempo que dura en dar un ciclo, en dar una oscilación, el, el sistema. O sea, si aquí yo comienzo, ¿verdad? Mi resorte, y mi resorte yo le tiro y vuelvo otra vez aquí, y vuelve el resorte, y vuelve otra vez aquí. Entonces, ese ciclo, el tiempo que dure ese ciclo, en segundos, se llama periodo. Vamos a suponer que el resorte se está moviendo y dura 0.25 segundos en dar un ciclo. Va y viene, va y viene. Entonces, ese es el periodo. Pero la frecuencia es lo contrario. La frecuencia es la cantidad de ciclos que ocurre en un segundo. O sea, el movimiento es así. Va y viene. Pero, ¿qué ocurre? Que en un segundo puede hacer que el resorte va y viene 10 veces en un segundo. Suponiendo. Entonces, eso significa que la frecuencia viene siendo 10 Hz, porque en Hz que se mide. Hz, que es Hz es 1 sobre segundo. Es el contrario. Entonces, significa que la frecuencia es la cantidad de ciclos en un segundo. Y el periodo es el tiempo que dura entrar un ciclo diferente. Entonces, eso es. Esto viene siendo parte, ¿verdad? Pero eso es la parte básica. Ustedes en física básica ya lo dieron. Entonces, aquí abajo tenemos una masa, pero vertical, hacia arriba, hacia abajo. Pero creo que aquí hay un ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo de los amortiguadores. Sí, vamos. Eh, bueno, vamos a hacer este. Bueno, está muy fácil. Aquí dice, si una masa oscilante, o sea, oscilante significa que se está moviendo por acá y después se vuelve para acá. Está moviéndose, ¿no? Tiene una frecuencia, o sea, F, 25 veces. Efectúa 100 oscilaciones, o sea, 100 ciclos. ¿Verdad? Dice, en 12.5 segundos, 125 segundos, 80 segundos, 8 segundos. O sea, lo que le está pidiendo es cuántas oscilaciones da la masa, pero con 1.25 veces. ¿Verdad? Entonces, es bien fácil porque, primero, estos son los segundos. ¿Qué son los segundos? Estos son el periodo, la T. Son los segundos. Entonces, como frecuencia es igual a 1 sobre T, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que buscar la relación entre mis periodos que tengo aquí y mi frecuencia. O sea, yo tengo que dividir 1 entre 12.5 segundos. Si eso me da 1.25, entonces esta es la correcta. ¿Verdad? Y la voy a dividir. 1 entre 12.5. Eso me da 0.08. Significa que esa no. Entonces, ahora lo voy a dividir entre 125. 1 entre 125. Me da
muy bajito. Este tampoco. O sea, me tiene que dar 1.25. Después ahora entre 80 segundos. 1 entre 80. Me da 0.0125. Significa que está tampoco. Entonces ya yo sé que 8, o sea, frecuencia igual a 8 tiene que dar 0.125. Espérense. No me dio. Debería ser 125. Ah, no, 1.25. Que me da 0, significa que está tampoco es. Entonces debería ser 0.8 segundos. Entre 0. Así es así. Significa que es 0. Segundo no hertz, que diga. Entonces aquí es, bueno, aquí parece que el ejemplo dio mal, porque es 0.8 segundos, para que coincida con los 1.25. Significa que en 100 ciclos de 0.8 segundos, la masa tiene 1.25 Hz. Ese tiene ese error ahí. Pero vamos a hacer este. Bueno, este bueno, es más fácil. Aquí me dice, tenemos una familia en un vehículo, carro. ¿Verdad? Dice, de 4 personas. O sea, hay 4 personas que se suben en ese carro. Tienen una masa de 200 kilogramos. O sea, las 4 tienen una masa de 200 kilogramos. Se suben al automóvil de 1.200 kilogramos. Masa del automóvil, 1.200. Dice, los resortes del vehículo se comprimen 3 centímetros. O sea, la X del vehículo se comprimen 3 centímetros, que es lo mismo que 0.03 metros. ¿Verdad? Lo dividí. Entonces, dice, ¿cuál es la constante del resorte? O sea, me están diciendo cuál es la K. K igual a F sobre X. Que recuerden que F es igual a K por X. O sea, solamente baja la X. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tengo que buscar la fuerza. Pero la fuerza viene siendo el peso de la familia. Porque aquí me dan unos kilogramos. Y recuerden que el peso es igual a masa por gravedad. ¿Verdad? Entonces, 200 por 9.8 es igual a 1960. Ahora, ¿por qué no toman en cuenta la masa del vehículo? Porque ya el vehículo está montado en los amortiguadores y los amortiguadores se bajan 3 centímetros cuando la familia sube. O sea, los amortiguadores no se comprimen porque el vehículo pesa 1.200 kilogramos. Los amortiguadores se comprimen porque la familia se montó. Entonces, por eso es que no se toma en cuenta la masa del vehículo. Eso es una distracción. Una distracción. Entonces, aquí abajo tenemos 0.03 metros. Lo que pasa es que aquí se lo presenta a ustedes en notación científica, pero lo mismo, 0.03 metros. Si lo dividimos, entonces da 65.000 newton sobre metro. O sea, 6.5 por 10 a la 4. Recuerden que aquí hay 4 espacios que ustedes agregan 0 y le da 65.000. Entonces ahí tenemos la constante de resorte. Significa que es una constante bien grande porque los resortes del vehículo son resortes que resisten mucho. Por eso es que la constante es muy grande. Mientras más pequeña esa constante, menos resisten los resortes. Luego me dice
Si en el automóvil ahora hay 300 kilogramos, o sea, vamos a suponer que llegaron los sobrinos y se montaron. Claro. Entonces, ¿cuánto baja el vehículo? O solamente hay que buscar el peso, masa por gravedad, pero ya no con los 200, sino con los 300. 100, 9.8. Que eso es lo que da aquí. Aquí da, bueno, no lo dice, pero 300, 2.940. 2.940. Eso lo dividimos entre la K, porque ahora estamos buscando la otra X. Lo dividimos entre la K, que da 65.000 newton sobre metro. Y cuando se divide, da 4.5 por 10 a la menos 2. O sea, 0.045 metros. Ahorita teníamos 0.03 metros. Entonces ahora lo que tenemos que buscar, cuánto se comprimen después que los sobrinos se montan. Entonces, si nosotros restamos el 0.045 menos 0.03, eso da 0.015 metros. O sea, si lo transformamos en centímetros, entonces sería 1.5 centímetros. O sea, baja la mitad de lo que bajó ahorita. Porque como teníamos 200 kilogramos y se sumaron 100, significa que tiene que bajar la mitad. Si hubiese sumado 200, entonces me va a dar 6 centímetros, doble, y así sucesivamente. Ese ejercicio que está ahí, ustedes lo tienen el material, lo dejo ahí. Es pero un ejercicio bien sencillo, bien sencillo. Además, ahí lo explica todo. Lo explica todo. Entonces, quiero concentrarme. Movimiento armónico simple. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Bueno, un movimiento armónico simple es el movimiento del resorte. Comprimo, suelto el resorte viene, vuelve para acá, después para acá, después viene para acá, después. Entonces, ese movimiento del resorte se llama movimiento armónico porque tiene una repetición de movimiento, oscilaciones, ¿verdad? Oscilaciones. Pero es armónico simple porque este movimiento lo tenemos que tomar como si fuera un movimiento único, o sea, que no se detiene, que se mantiene así. Se mantiene así. Un ejemplo, un péndulo, de esos péndulos que le ponen, yo tengo uno, que le ponen una pilita, un imán aquí abajo, y el péndulo que hace es como que bueno, es suponiendo, se estira, ¿no? Y vuelve otra vez, y se mantiene ahí siempre, se mantiene ahí siempre. No un movimiento que va y viene y que después al final se detiene, no, no. El armónico simple viene siendo eso, un mismo movimiento siempre. Entonces, en este movimiento lo podemos ver aquí abajo. Un poquito más. Míralo ahí. ¿Qué ocurre con esta masa? Esta masa es un resorte que se agrega una masa así y se suelta. ¿Y qué hace la masa? El resorte se estira y cuando la masa llega al máximo, ¿qué hace el resorte? La vuelve a subir y vuelve otra vez la masa, se estira y la vuelve a subir. El movimiento armónico simple, o mejor dicho, un movimiento de va y viene, va y viene. Lo que ocurre con ese movimiento aquí es que le ponen un periodo, o sea, esta masa no es la que se está moviendo, este resorte no es que se está moviendo, el que se está moviendo es este plano. Entonces, aquí lo que me dice es que cada vez que el resorte se va moviendo,
describe en el tiempo ese movimiento. Lo mismo que yo hice arriba, pero lo puse aquí abajo. Entonces aquí dice que aquí hay un cuarto del periodo, la mitad está por aquí, 3/4 está por aquí, y aquí es un periodo completo. Porque recuerden que el periodo viene siendo el tiempo que dura en dar una oscilación. Si comienza aquí, baja y vuelve otra vez a su estado original, esto es una oscilación. Pero ¿qué ocurre con esa oscilación? Que vuelve otra vez la misma chelcha y vuelve y se repite. Entonces ahí tenemos el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es ese movimiento que está ahí. Aquí hay algunas, bueno, aquí hay algunas derivadas, vamos a ver eso, pero sí tenemos que ver esto. Esta ecuación que está aquí es la que se llama la ecuación del movimiento armónico simple. La vamos a utilizar. Ahora, vamos a utilizar este ángulo que está aquí, tiene un ángulo de fase. Igual 0. Vamos a utilizar ese ángulo igual 0. Porque no necesitamos complicarnos con esa ecuación. Significa que vamos a utilizar esta ecuación. X igual amplitud por coseno de WT. Yo le voy a hablar un poquito de eso de WT ahora. Entonces, esta ecuación, que es la X, es la que se llama ecuación de desplazamiento. O sea, lo tanto que se desplazó la masa en el movimiento. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, yo tengo más ecuaciones por aquí. Aquí está la ecuación velocidad, está por aquí abajo. Bueno, aquí está la ecuación velocidad, está por aquí, donde está. Está por aquí, bro. Yo creo que está al final. Ecuación velocidad. Estas son las ecuaciones máximas, pero aquí está. Bueno, déjenme ponérsela aquí arriba. Ok. Primero le voy a explicar quién es W. Voy a explicar aquí mismo, en este espacio. Ok. Primero voy a explicar quién es W. Aquí tenemos a la K, la K. Entonces, la W viene siendo la frecuencia angular. Es una velocidad angular que se mide en radianes sobre segundo. No, sobre segundo. Y en el movimiento armónico simple, que ya ustedes vieron en la física general 1, la W aparece. Porque recuerden que también una circunferencia es un movimiento armónico también. Entonces, por eso es que aparece la W. Entonces, la ecuación de desplazamiento es la ecuación X igual a coseno de W. Esa es la ecuación de desplazamiento. Pero si nosotros derivamos esta ecuación, encontramos la ecuación velocidad, que es A W, coseno no, seno de WT. La ecuación velocidad. Esta es la ecuación velocidad. Porque recuerden que a nosotros nos dijeron en física básica que si nosotros derivamos una función desplazamiento, encontramos una función velocidad. Y si derivamos la función velocidad, entonces encontramos la ecuación aceleración, que es
A igual a W cuadrado coseno de W. O sea, todas esas derivadas están por aquí, pero no la voy a hacer, no voy a perder tiempo haciendo eso. Entonces, estas son tres ecuaciones que nosotros vamos a utilizar mucho. Vamos a utilizar mucho. La voy a tirar por el... Luego, a ver qué más. Bueno, aquí tenemos una ecuación para encontrar la W teniendo a K sobre M, o sea, W igual a raíz de K sobre M. Eso es por si acaso no me da la W, yo le puedo poner así. Y, bueno, la ecuación velocidad, miren la. Y negativa, sí. Sí, la ecuación velocidad lleva negativa. O sea, tiene menos. Y la ecuación aceleración también es negativa. Eso es por el asunto del movimiento. En la oscilación, la ecuación velocidad y la ecuación aceleración son negativas. Sí, se me olvidó. Ya eso, el camino lo resuelve. Vamos a ver qué más. Aquí hay otras ecuaciones. Aquí hay una ecuación con el periodo y con la frecuencia para encontrar la W. Y todo eso ustedes lo tienen por ahí. Aquí hay otras ecuaciones. Estas son ecuaciones para encontrar la frecuencia del periodo, utilizando a W igual a raíz de K sobre M, o sea, sustituyendo W. O sea, si W es igual a 2pi sobre T, entonces cambiamos esto por todo esto que está aquí y despejamos la T y me da esto. De esta ecuación. Igual, si W igual a 2pi sobre por F, entonces cambiamos la W por todo esto que está aquí y despejamos la F y me da esto. Esas son las ecuaciones, son ecuaciones básicas del movimiento oscilatorio. Entonces aquí tenemos, bueno, no, este ejercicio está muy fácil. Este ejercicio está muy fácil. Aquí tenemos otra ecuación de la velocidad máxima, ecuación de la velocidad máxima y ecuación de la aceleración máxima. Todo eso está. Entonces aquí está resumida. Esta es la ecuación ecuación velocidad y ecuación velocidad máxima, aceleración máxima. Pero en realidad los ejemplos está todo. Los ejemplos están mejor. A mí siempre me gusta hacer este ejemplo. Que está más complejo. Hay que hacer este. Este es el ejemplo de una bocina. Ustedes van a ver. Eh, sí, aquí. No, aquí. Aquí. Ok. Ahí dice que un altavoz o una bocina, como nosotros la conocemos, un altavoz vibra con movimiento armónico simple. O sea, ¿cómo es la bocina? La bocina tiene un cajón y en el medio tiene la bocina aquí, ¿verdad? Y aquí es como un cono. Entonces, ¿qué hace la bocina? Que cuando suena, esto en unos cuantos milímetros va para acá y después vuelve para atrás. Va para acá y vuelve para atrás. Es el movimiento de la bocina. ¿Verdad? Nosotros lo conocemos porque solamente hay que ponerle la mano a una bocina y tú sientes la vibración. Son vibraciones. Después dice, la frecuencia es de 262 Hz. Dice, la amplitud en el centro es la A es igual a 1.5 por 10 a la menos 4. Después dice,
T igual 0, X igual A. Está bien, no importa. Después dice, ¿cuál es la ecuación que describe el movimiento en el cono? O sea, la ecuación que describe el movimiento. Movimiento significa desplazamiento. O sea, la que me están pidiendo es la ecuación de desplazamiento. X igual a seno de W. Está pidiendo esto. Después dice, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración como función del tiempo? O sea, velocidad, o sea, P, velocidad y aceleración en función del tiempo. Eso significa que son ecuaciones. O sea, velocidad es A W seno de WT, pero recuerden que es negativo. Y la aceleración es A W cuadrado por coseno de WT. Y después dice, ¿cuál es la posición del cono en T igual 1 milisegundo? Mili significa 1000, significa 10 a la menos 3. O sea, 1, 10 a la ¿verdad? Eso es segundo. Dámelo aquí. Entonces, dice, la CESTI dice T igual a 1. A 1 por 10 a la menos 3 segundos. O sea, que lo que tenemos que hacer es, dice, ¿cuál es la posición? Cuando me habla de posición, significa que es desplazamiento. Entonces, significa que si yo a mi ecuación posición, yo le cambio esa T por ese 1 por 10 a la menos 3, encuentro esto, pero no lo voy a encontrar ahora. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Fácil. La A, yo la tengo, miren. La W, yo no la tengo, pero yo sé que la W es igual a 2pi por frecuencia. Y la frecuencia yo sí la tengo. Y la T es la variable, yo no le puedo poner la mano. Entonces, para yo encontrar la A, solamente tengo que sustituir la A, que está por 1.5 por 10 a la menos 4 metros, por coseno de W. ¿Quién es W? 2pi por 262 Hz. Voy a multiplicar. 2 por pi por 262. Que eso me dio 1646. 1646 radianes sobre segundo. O sea que yo pongo aquí 1646 radianes sobre segundo. Y luego pongo la T, porque la T es la variable. Ya ahí tengo mi ecuación. Esa es mi ecuación de desplazamiento, porque me están pidiendo la ecuación, no me están pidiendo ningún desplazamiento. Esa es la ecuación de desplazamiento, la que modela el movimiento de la bocina. Bien, bien fácil. Entonces, para buscar la ecuación velocidad y la ecuación aceleración, se hace de la misma forma. Solamente hay que cambiarla aquí, la W cambiarla, que son 1646, y aquí también. Aquí, claro, aquí hay que multiplicar. Y ya, encuentro la velocidad. Solamente voy a hacer una para no perder tiempo. La velocidad. Y después tengo que poner esto. Por W, que es 1646. Y después seno de W, que es 1646, por T. ¿Verdad? Y al final multiplico todo. Voy a multiplicar. Voy a multiplicar 0.0015, porque lo transformé para multiplicar, por 1646. Eso me dio menos
25. Eso es radian, no, metros. Metros sobre segundo, porque aquí hay una velocidad lineal. Por seno de eso que está ahí. Ya, ahí tenemos la ecuación velocidad. La ecuación aceleración se encuentra igual. Solamente hay que sustituir aquí, resolver el cuadrado y multiplicar. Pero no lo voy a hacer para no perder tiempo. Entonces, para yo buscar esta ahora, yo lo que necesito, para yo buscar esta, lo que yo necesito es mi ecuación de desplazamiento, que es esta. ¿Verdad? X igual a 1.5 y a la menos 4 coseno de 1646 radian sobre segundo. Y no le doy, no pongo por t, sino por 1 por 10 a la menos 3 segundos. O sea, tengo que sustituirlo de una vez. Entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicar esto 2. 1646 por 0.00. Eso da 1.646. 1.646. Entonces, aquí el segundo se elimina. El segundo. Y el radian, cuando le saque el coseno, ya yo lo hago de una vez. O sea, que me daría x igual a todo esto que está aquí por el coseno, bueno, esto es positivo, por el coseno de esto. Lo voy a hacer de una vez. Recuerden que ese coseno tiene que estar en radian. No pueden trabajar con sexagesimal. Yo lo voy a configurar, voy a poner radian. Entonces voy a multiplicar 0.00015, que eso es lo mismo que 1.5 por 10 a la menos 4, por coseno de 1.646. Eso me da menos 1.13 por 10 a la menos 5. Y eso es metro. Estoy buscando una distancia. Entonces, significa que si yo lo transformo, sería menos 0.0000113 metros. Eso es una cosita chiquitica. Ahora, ¿por qué me dio negativo? El negativo, porque recuerden que la distancia no puede ser negativa, es una distancia. El negativo da porque el cono no está saliendo en ese momento, sino que está entrando. O sea, en el momento de pasar un milisegundo, el cono, en vez de estar entrando, está saliendo, está entrando. Si hubiese sido positivo, significa que está saliendo, no entrando. ¿Verdad? Esa es la diferencia. ¿Bien? Entonces, este ejercicio me resume todo lo que es el movimiento armónico simple. Ustedes solamente tienen que chequear el material y nada, y hacer los ejercicios que están ahí. ¿Alguna preguntita con esto? Vamos a ver. ¿Preguntita? ¿Alguna fórmula? ¿Algún inconveniente? Vamos a ver. Todo bien hasta ahora. Perfecto. Entonces, ustedes solamente tienen que ver la grabación, cualquier inconveniente. Yo tengo una pregunta. Dígame. Déjame poner. Cuando se refiere a 262, ¿qué quiere decir? 262 Hz. Sí. Ok. El 262, recuérdate que la frecuencia es la frecuencia. Recuérdate que la frecuencia es la cantidad de ciclos en un segundo. Eso significa, el 262 significa que el cono sale y entra 262 veces en un segundo. Eso es lo que quiere decir. ¿Oíste? Porque el cono lo que hace es
que sale y entra. O sea, ese es el movimiento armónico simple del cono. Sale y entra. Entonces, eso significa que la salida y la entrada del cono son 262 Hz. Bien. Ok, entiendo. Por eso es que cuando ustedes van a un sitio y compran un radio y le dicen, no, ese radio es de 500 Hz, es de 300 Hz. Eso es por el asunto de la velocidad que tiene el cono. Y la vibración es la que crea el sonido. Entonces, por eso es que un cono que tenga mayor Hz, eso significa que sube más alto. Y esa cosa, más o menos por eso. Bien. Ok, entonces, Bien, te bien. agradezco a ti. Te deja la grabación.